Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos a hacer un vlog de vacaciones. Vacaciones sostenibles. Sostenibles realistas. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita si te gusta este vídeo, dale al like. ¿Qué tal? Yo estoy de vacaciones cuando estoy grabando esto y tengo unas vacaciones del mes de agosto. Las 3 primeras semanas no voy a estar en casa y vamos a hacer como 3 cosas diferentes y luego pasar unos días en Francia también viendo a una amiga, pero eso va a haber un vlog aparte de Lyon Sostenible. Entonces bueno, pues ahora mismo estoy en Granada. Esta es mi segunda parada. Primero, Rafa y yo bajamos a Chipiona, en Cádiz, que su madre está allí en un apartamento y he estado allí un par de días. Ahora voy a estar unos días con mi madre y luego vuelvo otro par de días a Chipiona para terminar la quincena. Entonces, bueno, quería ir grabando escenas del viaje. De Chipiona ya he grabado las escenas. De hecho, hay también una receta de aprovechamiento de pan que ahora veréis en un rato. Y bueno, quería contaros un poco el planteamiento del viaje, lo que vais a ver y ya está. Y no grabo más, solo la introducción. Entonces, bueno, como os decía, mi itinerario de viaje ha sido Chipiona. Ahora estoy en Granada, pero por un día porque nos vamos a ir mi madre y yo a Murcia a un balneario, en el balneario de Archena, que está en el pueblo de Archena. Y después vuelvo a Granada, dejo a mi madre, me voy otro par de días a la playa con Rafa, con su madre y su hermana. Y después en la vuelta hacia Madrid hacemos otra parada cerca de Mérida en un pueblo que se llama Alange, que tiene otro balneario. Porque yo este año necesitaba balneario. Me encantan los balnearios. Y es que además necesitaba como vacaciones relajantes de no hacer nada. Si bien es cierto que luego me voy 5 días a Francia al final de mes. Pero... a ver, a una amiga que lleva años diciéndome cuando vienes y siempre había algo que no me permitía ir y este año no, así que he dicho, pues este es bien. Y nada, esas van a ser mis vacaciones. Huella ecológica tengo para rato. De hecho es una cosa que quiero hacer ahora, ¿vale? Vamos a calcular la huella ecológica total de mi verano, incluido el vuelo de Lyon. Bueno, no sé si dejar Lyon aparte porque allí también voy a tener coche y no sé cuántos kilómetros. Vamos a dejar Lyon aparte. Los kilómetros de estos días: Chipiona, Granada, Granada, Archena, Archena, Granada y Madrid, Chipiona. Me he perdido. A ver, sería Madrid, Chipiona, Chipiona, Granada, Granada, Archena, Archena, Granada, Granada, Chipiona, Chipiona, Madrid, porque Alange pilla en medio, ¿vale? O sea que en verdad solo calculo la mitad y luego multiplico por 2. En fin, bueno, que decía que quiero hacer eso, quiero hacer una plantación extra en Tridom, ¿vale? Por la huella de esto. Y luego quería enseñaros un poco la maleta, qué ocio traigo así para estos días y truquillos para la comida, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar por truquillos para la comida. Entonces, el día de la salida, la verdad es que, mira, estábamos cansadísimos, porque fue un fin de mes un poco atareado el de julio. Teníamos como el agobio de salir pronto de Madrid, no fuera a ver que hubiera operación salida el 1 de agosto y tal, que al final no hemos pillado nada de tráfico y viniendo a Granada tampoco he pillado nada de tráfico. O sea, estoy sorprendida con dónde está la gente, porque en algún sitio tienen que estar los coches, pero sé que está todo el mundo ya en la playa y entonces pues no me ha afectado, cosa que agradezco. Entonces bueno, para el viaje bueno, para los viajes en general, esto lo he mostrado alguna vez ya en algún blog, quizá en el de Oporto Sostenible, lo dejaré por ahí. Suelo llevar tuppers llenos o vacíos, en este caso van a ir vacíos, ¿vale? Porque es un viaje corto, tomaremos un café. Pero por ejemplo el otro día en el viaje de Madrid a Chipiona, que sí almorzamos en el camino, hicimos filetes empanados en casa y palitos de zanahoria, cortados de zanahoria, pues palitos. Entonces lo metimos en unos tuppers
Y luego esos tuppers nos siguen valiendo ahora en la playa, pues si cocinamos o lo que sea, porque estamos en un apartamento, pues ya tengo donde guardarlo, sin necesidad de envases de un solo uso o papel de aluminio, etc. Entonces, bueno, en este hotel de Archena hemos cogido media pensión, porque es cierto que sobre todo mi madre cena poquito y entonces tampoco merece mucho pedir la pensión completa, aparte de que a lo mejor por la noche nos apetece ir a Murcia o a Molina de Segura, y entonces pues no vamos a estar a la hora de la cena, nos va a constreñir mucho ese horario, entonces no hemos pedido cena. Así que para los días que tenemos en la habitación, pues tenemos estos dos tuppers por si nos hace falta guardar algo de sobras, ¿vale? Al igual que estas bolsas, que son las de la fruta de compostables, que mi madre las guarda igual que yo. Bueno, yo guardo también todas las bolsas, ¿no? He cogido 3, quería 2, pero por accidente he cogido 3. Que te permiten o bien desechos en la carretera si no tienes dónde echarlos, o bien almacenar cosas, guardar fruta, o un envoltorio de algo que se pueda derramar, en fin. Eso por un lado. Y luego llevamos, a ver que deja esto aquí, un pack de cubiertos para cada una, de cuchillo, tenedor y cucharilla, y una navajilla pues para yo qué sé, los bocadillos, estas cosas que surjan, ¿vale? Y así no tenemos que estar usando desechables. Y luego llevamos 2 servilletas de tela para cada una, son 5 días, así que bueno. También para no tener que estar usando todo el rato servilletas desechables, incluso puede servir a una de mantelito y tal. En el caso, y luego para el viaje de Chipiona bueno, y la botella de agua, que la he fregado está en el fregadero, pero bueno, botella de agua reutilizable. Y luego, como es un viaje corto, esta vez no llevo termo de café, pero de Madrid a Chipiona sí llevábamos los termos de café, que son mis termos de siempre también, que se han quedado en Chipiona, pero como tengo que volver ya los recogeré. Y eso con respecto a cómo transportar tu comida y bebida, y aparte luego siempre llevo mi kit zero waste del bolso normal, que llevo el termo plegable, la spork y una servilleta y una pajita y ya, ¿vale? O sea que bueno, de hecho la cucharilla la usé el otro día porque me tomé un helado en la calle, pedí una tulipa de cucurucho con las bolas y mi cucharilla para no generar plásticos. Entonces eso por ahí. Luego de ocio os enseño. Llevo aquí mi labor, que me estoy haciendo un jersey, que es el jersey que compré en Love Yarn, que lo empecé en Semana Santa porque quería empezarlo con mi madre para ver cosas, pero luego lo abandoné para terminar. Me hice un diadema de 8 y un gorro con unos ovillos que me sobraban que quería gastar antes de emprender un nuevo proyecto, y es este, ¿vale? Este es el jersey. Está estrecho, ¿vale? O sea, es para mí. Y bueno, es de Ando Liando, es jersey lantana con manga francesa, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí voy. Luego, esta es la parte fácil, que es la de abajo. Luego aquí tiene como unos arbolitos o florecitas, que ahí ya me complicaré la vida. Pero bueno, con suerte llegaré este verano a ello. Y con suerte, bueno, tengo que coser mucho para hacer los primeros con mi madre, pero no sé si me dará tiempo para que me ayude. Tengo el patrón y todo ahí detrás. Esta es la bolsa con la que voy más así, y luego ahí tengo el resto de ovillos y todos estos rollos. Luego me he cogido 2 libros, bueno, en verdad 3, pero uno me lo he dejado en Madrid por no llevar más, que creo que con esto va a ser suficiente para estos días. Y el otro es como una medio novelilla gráfica de Sara Mesa que se llama Perrita, no sé qué. Entonces, bueno, me la leeré en los últimos días antes de ir a la biblioteca o de volver, que tengo hasta mediados de septiembre porque estaban con el préstamo de verano. Entonces, me he cogido 2 libros. El hereje de Miguel Delibes. Y luego habían puesto una sección de Rosa Regas. Solo pensaba cogerme el hereje, ¿vale? Bueno, vi el de Sara Mesa y dije, no puedo evitar coger algo de Sara Mesa. De hecho, tienen uno más en la biblioteca y voy a llevármelo el próximo día, probablemente. Igual que otro de Delfín de Vigan que se llama No y Yo, que también lo tienen, y probablemente me lo coja porque me está gustando Delfín Vigan también. Y bueno, esas son mis lecturas de septiembre, ¿vale? Pero mis lecturas de agosto van a ser el hereje de Miguel Delibes. Y de Rosa Regas tenían una sección porque la pobre mujer acaba de fallecer. Y entonces me he cogido Diario de una abuela de verano. Tenían también Azul disponible, pero es que Una abuela de verano era una serie que sacaron en televisión española que la verdad es que a mí me encantó en su momento. Y
después de haberme leído el de los nombres propios, no sé, me queda como con esa nostalgia y pensé que este me iba a apetecer más leerlo. Aunque la obra quizá más famosa de Rosa Regas sea Azul, ¿no? Que ganó el premio con ella. Y luego aparte me he traído un juego de mesa versión viaje, que es el Azul, ahora hablando de Azul, pero no tiene nada que ver con Rosa Regas, ¿vale? Para jugar por las noches. Y en eso consiste mi ocio. Y ya está. Luego tengo una jarapa que suelo llevar en el coche como esterilla para hacer deporte estos días, aunque ahora mañana ir al gimnasio antes de irnos y a la vuelta también ir al gimnasio antes de irnos aquí en Granada porque puedo acceder al de Alcalá y al de Granada. Y así de transporte, o sea, de ocio relajado, ya os lo he enseñado, de comida para el viaje también. Entonces lo que me falta por enseñaros es, bueno, mi maleta, que es la maleta de siempre, os dejaré el vídeo por aquí. Y luego, pues, a ver, llevo ropa, vale, tampoco llevo nada especial. Y lo único que quería enseñaros son que, como siempre, llevo mis bolsas de tela para la ropa sucia y tal, que he lavado ropa, entonces ya no tengo ropa aquí hoy. Y mi bolsa para la ropa mojada, sobre todo en verano, que vas a la playa, a la piscina y directamente luego te vas de viaje. Muy práctica también, que esta está hecha de un paraguas antiguo, que os dejaré el reel en la cajita, ¿vale? Es tela de paraguas. Y con respecto a la bolsa de aseo, ¿qué llevo? Aquí llevo una lata con mi champú sólido y mi gel, mi pastilla de gel. Aquí llevo pastillas sólidas de dientes. Y luego un botecito de estos de muestra que yo relleno con colonia, ¿vale? Llevo un oriculi, en vez de llevar bastoncillos de oídos en los viajes, para no abultar más llevo mi oriculi, si lo encuentro. ¿Vale? Que como un bastoncillo de oídos reutilizable para la zona del pabellón auricular. ¿Sí? Vale, y luego llevo mascarilla del pelo, que se reventó. ¿Cómo es? Que no requiere eso. Mascarilla del pelo. Mi peine de madera. Suavizante del pelo. Un bote reutilizable, ¿vale? Porque el bote es muy grande. Y luego llevo este sí, porque, bueno, es que gasto mucho de este en verano. Gel de rizos en bote de vidrio, que es de Presley. Y me regalaron en el último pedido un botecillo de aceitillo. Y entonces digo, bueno, pues en vez de llevarme la crema corporal, que es un bote muy grande, y paso de traspasarla, me he traído para hidratarme estos días, pues este body, ¿cómo se llama? Golden Radiance Body Oil de Presley, que me regalaron. Y esa es mi bolsa de aseo. Y maquillajes, pues lo de siempre, la verdad, tampoco tengo nada diferente. Todos mis maquillajes ya son de Presley. Solo me he traído un serum para así hacer una rutina facial minimalista y ya está. Me he traído el Red Velvet de Presley también. Y nada, vamos a proceder a calcular los kilómetros de mi viaje y hacemos lo de Irene, lo de Trido. $297, o sea, 300 más. Pero como no, bueno, venga, 7 serían 900, ahí llevo 1000 ya y me queda por añadir 290, pues 1290, muy bien, 1290 por 2. Entonces, vamos a ver cuál es la huella ecológica. 0,22 toneladas. Vale, pues vámonos a Trido. Vale, a ver, estoy viendo que tienen, por ejemplo, este de encina, qué bonito, encina para la investigación. Esto es nuevo, no lo conocía. Que quita en Italia, para como el CSIC italiano, vale. Quita 200 kilos, pero ya, yo no quería eso.
Este también está bien, a ver, ¿cuánto más? Mira, este da 2 de 5 en ambiental y 4 de 5 en social. Guayabas en Tailandia. No sé, pues también. Mira, naranjo en Ecuador. Oh, naranjo en Ecuador me molas. También es 2 y 4. Voy a iniciar sesión con mi cuenta. Ya sabéis que esto en realidad no es... Quiero decir, yo he seguido yendo en coche a todos sitios porque por logística era complicado hacerlo de otra manera, con una cierta comodidad sin perder la vida. De hecho, a Francia voy en avión, busqué para ir en tren, pero eran 23 horas. Y dije, bueno, pues... Así que, pues no. Entonces, bueno, es una solución mediana, en el sentido de que al menos compenso mi huella de carbono. Realmente no... La emisión está hecha, el daño está hecho, pero bueno, ayuda a una ONG, etcétera, etcétera, así que pues me conformo. Sí, ya está, ya sale aquí. Bueno, está en la parroquia Jipijapa, en Ecuador. Me vienen hasta las coordenadas. Muy bien, pues nada, ya me irán poniendo cosas, ¿vale? Mira, os voy a enseñar otro árbol que ya esté más decidito. Mira, por ejemplo, esta es una acacia que tengo en Ghana, plantada. Bueno, tienen, entonces bueno, ha pasado por todos los estados, ¿no? Por ejemplo, el de semilla, el de la guardería, que es como el invernaderito, se ha plantado y me mandan fotos, entonces bueno, pues aquí... Fotos de las acacias en el invernaderito, donde está plantado. Y aquí es donde está sembrado. Se supone que tus árboles están geolocalizados, ¿no? O sea que ellos saben cuáles son, pero bueno. Todo esto es un poco marketing, pero bueno, al final estoy yo ayudando a una ONG, ¿veis? Que siembra árboles, que ayuda a que la comunidad local esté mejor. No se puede pedir más. Así que nada. Esto ha sido todo por hoy, que ya llevo un rato grabando. Y de lo que queda de vídeo, pues voy a ir poniendo simplemente como imágenes, ¿vale? De escenas de Chipiona que me agraden, del balneario en Archena y luego del balneario en Alange. Y nada, si encuentro algo sostenible os lo cuento, ¿vale? De Chipiona ya he grabado que los carritos de los helados de la playa llevan placas solares, que eso me ha hecho gracia. Y luego quiero enseñaros también una tienda de segunda mano que hay cerca del centro, cerca del mercado, de la calle, y cerca de la calle Sierra Peral. Y nada, si encuentro algo sostenible en los otros sitios donde voy a estar, pues igualmente os lo enseñaré. Se me olvidaba enseñaros un par de trucos, que es echar bicarbonato en las cañerías para que no huelan a la vuelta, así como en el subidero de las vajillas. Y bueno, luego con las plantas tengo un sistema, bueno, tengo varios. Este del agua, que por cierto, spoiler, la kokedama ha muerto. Y luego este con estas botellas con esas puntas que veis ahí, que son de Planeta Huerto. Las botellas son todas reutilizadas y son estas puntas cerámicas que bueno, van distribuyendo el agua poco a poco y la verdad es que me funcionan bastante bien. Tú la pones y ya está, vale para varias boquillas y vienen 4 en el paquete y aguantan, vamos, bastante tiempo, Y estas son las vistas desde el balcón del apartamento que alquila la madre de Rafa. Yo viviría en este balcón. Ahí tenéis el carrito de los helados con placa solar, por cierto. Y es que nosotros desayunamos en el balcón, comemos en el balcón, cenamos en el balcón. Por la mañana estamos toda la mañana en el balcón leyendo, tejiendo y bueno, y sobre todo también Rafa y yo estamos muy con el deporte. Así que bueno, aquí nos podéis ver calentando para hacer deporte. Y bueno, ha hecho un poniente casi todos los días, así que no me puedo quejar. Que estaba súper fresquito. Y esta es la tienda que os dije, la Pecha Verde, que es de una ONG, todo de segunda mano, detrás de Isaac Peral. Como veis, tiene de todo. Resulta que nos sobra mucho pan. Que mi suegra compra mucho pan y luego compramos nosotros integral y entonces pues
sobrado. Así que hemos decidido, en vez de tirarlo, aprovecharlo. Y voy a hacer una receta de pudín de pan de aprovechamiento. Entonces, he cogido esta olla para remojar el pan. Y lo que voy a hacer es partirlo como pueda y meterlo aquí. Y mientras tanto, pues iré preparando el resto de ingredientes, porque más tengo que buscar un sitio para poder hacer al baño María. Así que como voy a tardar un rato en decidirme, a ver aquí, no quiero, aquí arriba tiene que ser. Pues mientras que se vaya remojando el pan, vamos a ello. Entonces, no sé cuánta cantidad exactamente, yo os voy a dejar una receta tipo, ¿vale? Pero claro, aquí hay bastante más pan que de las recetas que vienen en internet. Así que bueno, voy a hacerlo un poco a ojo, la mezcla leche-pan, y a ver qué tal me sale. Bueno, y ya que está remojado y he encontrado que voy a hacer eso del baño María, vamos a ver la temperatura del horno porque hay que precalentarlo. Ay, estaba por sacar la miniatura y cuando no la he sacado. Voy a echar 4 huevos en cada fuente de estas y azúcar, la mitad de lo que dice la receta. Porque me niego a comer tanto azúcar. Bueno, he echado los huevos, que ha entrado mi suegra y lo he apagado. Y ahora vamos con 4 huevos en cada, ¿vale? Vale. Voy a echar azúcar. La ralladura. Hay un rallador que no funciona, así que la estoy pelando con la de esta, intentando no coger blanco. Y serán peladuras grandes, pero me da igual. Y he unificado todo en este, que ya sí cabía una vez batido, para enseñaros. La textura tiene que quedar así, como un papillote absoluto de pan. Algún trozo grande queda, pero bueno. He tenido que quitar un trozo porque no se resplandecía ni para atrás. Y listo. La receta original en el fondo lleva caramelo. Pero Rafa, si preferimos el caramelo por no meter más azúcar, yo lo prefiero. Y el molde que tengo es este, así que me va a tocar hacer 2. Porque voy a sentir no puedo grabar. Embadurné en mantequilla el molde, hemos decidido que ponerlo sin azúcar y ahí está la primera mitad. ¿Vale? Eso tiene agua y está ahí el baño María, pero ahora voy a echar más agua una vez que esté dentro. Y de Archena, ¿qué os voy a decir? Es un sitio precioso. Esta es la cúpula del hotel que imita la de la Madraza de Granada.
Y la verdad es que todo está ambientado así en una decoración decimonónica de los años 50, bueno, 30, 50. Hay muchísima vegetación. Bueno, tienen una iglesia que da misa 2 veces al día, ni más ni menos. Y el sitio la verdad es que es precioso. Parece que te has trasladado a otro mundo. Y bueno, esto es, perdón que se ve la correa de mi cámara a veces, la galería termal de origen romano, donde te hacen los tratamientos más de tipo medicinal, porque luego hay unas piscinas que ahora las veréis, pero bueno, hay un manantial que surge agua sulfurosa a 52-54 grados y es con la que te hidratan, la enfrían, ¿vale? Con un sistema, antiguamente era un sistema de canalizaciones que ahora se verá, y en la actualidad es con un sistema de membranas, combinando con agua normal de grifo, por así decirlo. Y es que las bañeras, por cierto, que son de mármol, son de una única pieza, luego cavada, ¿no? Y bueno, aquí están a la derecha y a la izquierda, perdón, un momento de subida porque es una galería muy grande. Están los conductos con los que enfriaban el agua, el otro está encendido para que lo veáis mejor. Bueno, y bueno, aquí tienen una réplica de la Fuente de los Leones. Yo no sé qué tenían los arquitectos de este sitio con Granada, que Granada es la ciudad más bonita del mundo. Así que pues la verdad es que todo súper inspirado así en la Alhambra, en lo arabesco. Quizá era la época del orientalismo, ¿no? Cuando hicieron esto. Y hay 8 leones, no 12. Cada uno representa una de las grandes enfermedades. Lepra, tuberculosis, tal. Entonces se suponía que tenías que beber agua de la enfermedad a la que te querías curar cuando llegabas al balneario. Hoy por hoy no funciona. Yo creo que, veis que tiene como mucha... parece como depósito de sales, entonces yo creo que eso ya no funciona. Pero bueno, el sitio sinceramente es fantástico y me quedan 2 galerías más por enseñaros que vienen ahora. Esa que es donde se hacen los tratamientos de normal y la, bueno, un poco más de techos, que es precioso el sitio, y esta otra también. Y luego desde todos los hoteles se accede de forma subterránea. Luego también hay unos paseos preciosos por el río Segura alrededor, ¿vale? Para hacer prontito, porque luego el resto del día hace un calor que te mueres y lo único que puedes hacer es estar en las piscinas, que puedes estar en las piscinas de 10 de la mañana a 12 de la noche y la verdad es que es una gloria, ¿vale? Un montón de espacio y un montón de piscinas, se está súper bien. ¡Ay, precioso! Y luego hay gatos súper ¡Adiós! y también hay muchas vaya. cosas, muy contentos para todas las noches. Estoy flipando, este es nuevo, ¿vale? Bueno, estoy grabando con el móvil porque me he bajado la cámara pensando. Tengo este gimnasio para mí, ¿vale? A ver que os enseñe. Por ahí. Y por aquí. Y eso, y eso. Y aire acondicionado. Y luego hay una Alexa ahí. Alexa, reproduce música de Queen. Ah, no hace caso. Alexa, sigue reproduciendo la música. Si estuvimos visitando Murcia, entramos en la catedral y en el casino, que la verdad es que son los 2 sitios que más me gustan de Murcia. El casino es precioso, fijaos, qué biblioteca, qué salones, la sala de billar, que no la había visto nunca abierta y esta vez sí que la vi. Y ahora os voy a poner también las imágenes de una tienda que sale a la calle en el propio vídeo, que vende cosmética y perfumería natural. Y de Aranje quiero deciros, qué sitio tan bonito. Es un estilo diferente al de Archena, la verdad. También decimonónico, de acuerdo, muchísima vegetación más que en Archena. Tenían charcas con ranas, ¿la veis ahí? Y renacuajos. Bueno, libélulas, había rabilargos, no sé, pájaros que no suelo ver en las ciudades. Y este es el balneario que lo tienen muy cuidado, muy bonito. La verdad es que está de capricho. Y no os he dicho tratamientos, pero por ejemplo en Archena me hice tema Archena, me hice el balneo, un masaje Archena también,
Y aquí en Alange hice circuito relax y circuito romano. Si no os gustan los contrastes de agua, haceos el romano y no os hagáis el Termarchena de Archena, ¿vale? Porque tienen contrastes. Y la verdad es que el hotel era más rural que el de Archena, el de Alange, pero precioso. Fijaos qué montón de vegetación. Era como una casa patio fabulosa, muy bien pensada, muy bien cuidada, los detalles. Había incluso toldos para el sol, ¿de acuerdo? Ahí se ven. Las puertas pintadas con unos colores bonitos y, muy buen detalle, tenían un tendedero, ¿vale? Para poder tender tu ropa, cosa que en Archena no, y la tienes que estar tendiendo en el balcón, en el baño, y es un poco más rollo. Aquí la verdad es que se secaba estupendamente bien. Fijaos, es que tienen hasta miniáticos preciosos. Es que era de capricho. Bueno, los dos hoteles son de capricho, la verdad. Y luego el balcón de Chipiona, así que la verdad es que he disfrutado mucho también de toda la parte estética, ¿no? de este viaje. Hola. De vuelta. Ya se acabó. Bueno, no se acabó del todo, de una pequeña sorpresa que veréis en 2 semanas. Pero por ahora estamos en casa. Las vacaciones muy bien. He desconectado muchísimo, que era el objetivo. Vuelvo como nueva de los 2 balnearios. Y debo decir que si bien las instalaciones del balneario de Archena son mejores, la atención y el encanto del balneario de Alange la supera. Así que la verdad es que es difícil elegir entre uno y otro. Ojalá pudiera mezclar los dos, pero no se puede. Y solo contaros que, por ejemplo, con el tema de mis intolerancias alimenticias, en el balneario de Alange me han tratado como nunca me han tratado en ningún sitio, porque muchas veces con las pensiones, bueno, siempre me pasa cuando tengo pensión completa en un hotel, como no siempre son los mismos camareros, yo llego y les digo, tengo tal, o los mismos cocineros, yo llego y les digo, tengo tal. Me dicen, no, pues te hago una ensalada o te hago unas verduras en la plancha. Y es como, no me puedes hacer 5 días ensalada o verduras en la plancha en todas las comidas. Y en cambio esta cocinera le han pasado mis fechas, se ha programado las comidas para que no comiera siempre lo mismo, ha intentado hacerme algo parecido a lo que comían en el menú normal, me hizo salmorejo casero, expresamente a mí, sin ajo. O sea, he alucinado con esa señora. Y luego, qué bien cocina, por favor. Qué comida más rica, todo. Increíblemente solo he engordado 600 gramos. No sé cómo, porque entre la playa y los balnearios he comido un montón. También me he movido mucho, he intentado compensar. Pero postres caseros, qué horror. En el último sitio ha sido ya el desfase total. Y nada, voy a cerrar el vídeo. Espero que os hayan gustado mis momentos de vacaciones. Este año realmente necesitaba desconectar porque el verano pasado fue duro. Entre el tribunal... se tiró la tapa. Vaya hombre. Entre el tribunal... que operaron a Rafa. Luego también hubo temas familiares en la familia de Rafa. Ha sido una paliza. No descansé bien aquel verano, no desconecté y lo he arrastrado todo el curso. Pero bueno, este verano, bien. Así que nada, cierro el vídeo aquí. Espero que os hayan gustado mis escenas y que os consiga transmitir pues esa relajación y alguna idea sostenible que surge por ahí también. Porque siempre seré una profe sostenible, no solo soy profe, o solo soy una persona sostenible. Y nada más, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado y que por supuesto nos vemos pronto.